Muy buenas tardes. ¿Cómo está este teatro? Bueno, miren, veo que acá hay bastante energía positiva para la discusión nacional, pero quiero que partamos de una forma distinta, al menos mi intervención. Y quiero pedirle a todos que guardemos un minuto de silencio por los compatriotas fallecidos en el derrumbe que ocurrió en el Teniente. Les pido por favor entonces que se puedan poner de pie. Muchas gracias a todos y todas. Quise partir con este homenaje sentido que cada uno de nosotros puede hacer desde su fuero más interno y también desde este espacio colectivo en el teatro, y agradezco también a los candidatos que se sumaron, a Evelyn Matei y a José Antonio Casa, este minuto de silencio, porque cuando un país sufre un duelo grande como el que estamos viviendo, lo mejor que puede pasar es que nos encuentre unidos en investigar debidamente las causas de lo que aquí ocurrió para que no se vuelva a repetir, y unidos en apoyar a la familia de las personas que fallecieron y a la familia minera del país, que es tan importante. Quiero decirles que en este foro, que se nos ha convocado a hablar de descentralización, tenemos un desafío que diría es más estratégico que circunstancial o electoral, por decirlo en buen chileno. Creo que si nosotros aspiramos al desarrollo del país, la concentración, el centralismo atenta con un desarrollo que pueda ser efectivamente real. Y lo digo porque llevamos hablando mucho tiempo en nuestro país de descentralizar, de generar más poder local, de darle oportunidad a los territorios, que la gente decida desde su localidad y no desde un escritorio en Santiago. Y en esa vuelta nos hemos llevado, al menos desde el año 90 en adelante, ¿no? Y el punto es que hace poco pudimos sacar una ley de gobernadores adelante que quedó con varias dificultades y que generaron además una experiencia en el periodo pasado que nos dejó a todos bastante preocupados y preocupadas. Creo que en ese contexto, si nosotros pensamos en que la descentralización no es un eslogan, sino que es una urgencia para el desarrollo nacional, vamos a tener una visión estratégica que debiéramos compartir. Y quiero señalar que con una política de Estado con horizonte estratégico, seguramente el desarrollo inequitativo, ¿cierto?, del país en relación al centro y las regiones va a poder ser un poco más equilibrado. Yo creo que hemos dado algunos pasos importantes, sin duda el royalty minero, donde además los gobernadores y los alcaldes jugaron un rol fundamental en su aprobación, así que lo agradezco. Lo agradezco realmente porque a veces lo que se discute en el Parlamento o en el Ejecutivo no necesariamente lo que está pasando en las regiones, así que me alegra mucho que se haya aprobado. Han habido también algunos avances en los temas de la partida presupuestaria para los GORES y para los comités de desarrollo productivo regional, con un 30% del presupuesto de Corfo, pero sería tapar el sol con un dedo negar que todavía nos falta. Y la principal dificultad está dada por algo que no tiene que ver ni con reglamento ni con leyes, sino que tiene que ver con la voluntad política real de transferir competencias. Ustedes saben que los gobiernos han organizado varias veces comités de descentralización, donde se reúnen las distintas carteras ministeriales para ponerse de acuerdo en lo que se va a traspasar a los gobiernos regionales. Y lo que nos ocurre es que no se quiere traspasar aquello que puede considerarse relevante desde parte del poder central, sino que por el contrario, muchas veces se traspasa de lo que algunas autoridades del centro no se quiere hacer cargo. Y ahí tenemos una discusión que dar y sincerar, porque efectivamente los recursos que se transfirieron a los gobiernos regionales, a mi entender, debieran haber tenido una mirada de inversión más estratégica, más del desarrollo
como polo industrial, por ejemplo, de esta región en particular, de recuperación de empleo, de seguridad pública con una perspectiva, cierto, local importante, que decirlo en el caso de los gobernadores, la zona norte, el tremendo desafío que hay, más lo que nos pasó es que la ley no quedó bien y generó dificultades. Así que como una primera propuesta que les quiero hacer bien concretamente es que creo que hay que hacer adecuaciones a la ley de los gobiernos regionales. Y esa adecuación va a pasar por el diálogo previo de qué es lo que se va a transferir, como competencia me refiero. Y esas competencias también tienen que ir acompañadas de las debidos controles y responsabilidades. Y sé que se ha dado un debate, ¿no?, respecto del rol que la Contraloría juega en esto y cómo los gobiernos regionales podrían actuar más como los municipios en esta materia. Pero yo creo sinceramente que en este minuto estamos precisamente en un momento en el cual hay que dar más garantías en vez de menos garantías al cumplimiento de la institucionalidad. Nosotros necesitamos desburocratizar, pero esa desburocratización efectivamente debe ser de la mano de controles efectivos y ágiles. En ese contexto, creo que sin duda, dado que Chile es uno de los países más centralizados de la OCDE, aquí podemos tomar medidas que son relevantes, porque la distribución del gasto social en nuestro país también está albergada en el centro. Entonces es bien difícil que las regiones puedan tener un desarrollo, yo diría, equitativo, si los recursos no solo se deciden desde el centro, sino que además se quedan en el centro. Por otro lado, cuando nosotros asumimos que en nuestro país desde el 2018 se levantó una agenda de descentralización que ha tenido, por las dificultades que también el país experimentó, hay que recordar la pandemia y todo lo que nos pasó, un horizonte que no ha sido tan claro, es bien complejo poder hablar de este tema, porque lo que nos ocurre es que cada uno trata de resguardar su parcela. Yo creo que ahí cometemos un grave error, que no tiene que ver solo con un eslogan, sino que tiene que ver con el horizonte del desarrollo que queremos hacer llegar para el país. En ese contexto, creo que es muy importante hacer algunas medidas que podemos nosotros mismos impulsar y desde ya. Ustedes saben que previo al ingreso del proyecto de ley Regiones Más Fuertes hubo un amplio trabajo prelegislativo. Pues bien, el proyecto lleva estancado un año en el Senado y estuvo un año antes en la Cámara. Si hay diferencias, hay que saber procesarlas e ingresar indicaciones. Pero no puede quedar esto estancado. Eso es lo peor que nos puede pasar. En segundo lugar, quiero señalar que en mi gobierno voy a aumentar el fondo de investigación en las universidades regionales, asociada a los proyectos de investigación y desarrollo con beneficios tributarios para las empresas en la región. Creo que eso va a fortalecer la capacidad regional. En tercer lugar, me gustaría continuar con el fortalecimiento de infraestructura vial y logística para que las regiones puedan tener fuerza y efectivamente desarrollar sus proyectos. En cuarto lugar, me gustaría que avanzáramos en reducir brechas, en particular con los territorios que provienen de la ruralidad. Porque si bien hay centralismo, esto también se produce muchas veces a nivel de las capitales regionales. Y bien lo saben los alcaldes de las zonas como Hualqui, ¿cierto?, con quien hoy día tuve el agrado de estar, y de las regiones, de las comunas que son más rurales dentro de una misma región. Para eso hay que incorporar criterios de descentralización al Sistema Nacional de Inversiones. Y por cierto, además, me gustaría que en el ámbito de las transferencias de competencias que ya se ha generado un impulso, un primer impulso, podamos hacerlo fortaleciéndolo además a través de definiciones claras, anteproyectos regionales de inversión que hoy día sirven como un insumo para la formulación presupuestaria, pero que no necesariamente tienen una vinculación o están alineados, ¿cierto?, con los recursos sectoriales y las prioridades regionales. Todas estas ideas yo creo que son implementables, pero el pacto social anterior que hay que hacer es si nosotros efectivamente vamos a descentralizar o no. Y descentralizar significa ceder poder, por más justo que pueda ser, pero si no damos esa discusión de fondo, va a ser bien difícil que lo abordemos en serio. En materia de seguridad pública, sin duda, esto tiene una mirada muy importante. Yo veo lo que pasa en la frontera y evidentemente me preocupo, sobre todo lo que está ocurriendo en el norte. Y estoy segura que desde los gobiernos regionales y de los alcaldes se les van a ocurrir muchas mejores soluciones, que como todos nosotros decimos se nos ocurren desde Santiago. Pero el problema es que si no damos espacio para que esas decisiones se tomen y se implementen, la verdad es que vamos a seguir en este loop que hemos tenido durante mucho tiempo. Y termino mis palabras con lo siguiente. Hace 4 días atrás yo vi en 14 regiones del país. Yo estaba en Santiago viendo los matinales, donde decía
en cada uno de los matinales, por eso me llamó mucho la atención, esperando a qué hora empieza a llover en Santiago. Es el país que hemos construido y la llamada es a que podamos cambiarlo, ¿cierto? Con una mirada integradora de todas y de todo y con equidad para todas y para todos. Muchas gracias.